ya nos saludamos aquí, los que estamos, y vamos a saludar también a los hermanos que están en las redes sociales. Amén. Y aquellos que han creído en el Señor, hay un paso más que tenemos que dar. Amén. El primero es creer en Cristo. Amén. Como nuestro Señor y nuestro Salvador, y hemos decidido darle la espalda a Amén. Ese camino malo, a ese camino del mundo que Amén. Nos lleva al infierno y a la muerte eterna, y hemos decidido caminar viendo hacia el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Gloria Amén. a Jesús. Y hemos decidido por el reino de los cielos en vez del infierno. Amén. Amén. En vez del reino de las tinieblas. Amén. Por donde íbamos, Dios nos rescató, alumbró nuestros ojos y tocó nuestro corazón y nos ha tenido misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a buscar en Lucas, y allá Danita tiene que agarrar una Biblia para que estudie. Si alguien le quiere dar una Biblia a la niña, y David también. Vamos a buscar en Lucas 3:21. Lucas 3:21. Y vamos a comentar entre todos para que aprendamos bien lo que es el bautismo. Amén. Vamos a dar, hoy la estamos dando aquí, pero el viernes la vamos a dar allá afuera. Esperamos que todos los hermanos vengan y ya dejemos allá la casita los días de culto y nos vengamos a la iglesia. Bueno, Lucas 3:21. Gloria a Dios. Lucas 3:21. Y podemos ver acá. Y vamos a poner como siempre el ejemplo de Jesús. Y pues podemos decirle felicidades. Aquí está Danita, ella se va a bautizar, y faltó la hermana Jennifer. Amén, aleluya. Los demás hermanos. Muy bien. Entonces, felicidades por su decisión para seguir a Cristo. Amén. Felicidades por tu decisión de seguir a Cristo. Amén. Amén, aleluya. ¿De qué se trata? Es un curso, digamos, aunque sea de 2 temas. Vamos a seguir, después de que se bauticen, vamos a seguirles dando otros temas relacionados, aunque ya se hayan bautizado. Amén. Porque es el seguimiento. Entonces, este curso está diseñado para que podamos comprender, hermanos, para que comprenda acerca de esta hermosa decisión de bautizarse como cristiano. Queremos bautizarnos como cristianos, amén. Y esto simboliza es llenarnos de Cristo. Eso es lo que significa. Bautizarnos como cristianos es llenarnos de Cristo. De manera que en el transcurso del camino que hemos comenzado cuando recibimos a Cristo, el segundo paso se llama bautizarse, amén. Tú, Dana, tú estás dando el paso número 2, ¿ok? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, dejándonos un ejemplo a seguir, amén. Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, y eso lo vamos a leer allí en la Biblia 3, de capítulo 3 y el versículo 21. Ya lo tienen, ¿verdad? 3:21. Y dice que aconteció que cuando todo el pueblo, no solo Jesús, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, suceden 2 cosas que vamos a mencionar aquí. Cuando fue bautizado Cristo, si volvemos a leer allí, lo vamos a leer otra vez. Cuando fue bautizado Cristo, sucedieron 2 cosas maravillosas. Y una fue, dice que
descendió el Espíritu Santo sobre Cristo en forma de paloma, dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. O sea que tomó forma que se miraba como una paloma. Amén. Amén. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo siempre figuran una paloma, porque la paloma tiene su personalidad que es bien mansa. Ella es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo se bautizó, sucedieron dos cosas. Una, descendió el Espíritu Santo. ¿Puede prender el aire, papi? Yo lo prendo. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Y la segunda que sucedió es que el Señor afirmó, dice aquí, el Padre lo afirmó como su Hijo amado. Él afirmó en su palabra, porque Él dice aquí, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, dos cosas suceden cuando nos bautizamos. Una, desciende el Espíritu Santo sobre la persona para ser sellado como hijo de Dios. Y Dios lo confirma con ese sello, porque el Espíritu Santo es un sello. Amén. Con ese sello, Dios le dice, tú eres mi hija amada. En ti se alegra, en ti se goza, en ti se complace mi alma. Entonces Dios nos dice a nosotros, usted, Dios nos dice, en ti se complace mi alma, en ti se goza, aleluya. En ti, o sea que el Señor tiene regocijo, tiene gozo, tiene alegría cuando Él pone el sello a través del Espíritu de que somos hijos de Dios, hermanos. Amén, aleluya. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios, hermanos? Amén. Amén. Muchos allá en el mundo equivocadamente dicen, todos somos hijos de Dios. Oh, pero no es así, porque los hijos de Dios no se emborrachan. Los hijos de Dios no deben de practicar la mentira. Los hijos de Dios ya no viven en lujurias y lascivias, ya no viven conforme la corriente del mundo. Nosotros ya vivimos vamos siguiendo el camino de Dios. Queremos día a día parecernos a Cristo, amén. Amén. A través de la palabra, y el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos. Amén. Mucha gente dice, yo no me bautizo, es que no sé si yo voy a poder ser cristiana. No, es que eso no se trata si es que vamos a poder ser cristianos. Por eso es que Dios pone el sello del Espíritu Santo, porque el Señor dijo en su palabra, no os dejaré solos, les dejaré al Espíritu Santo que le guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces no estamos solos, nadie está solo. Amén. Dios le va a ayudar, Dios le va a guiar, Dios le va a fortalecer, le va a alentar y incluso le va a estorbar el pecado. Amén. Si no se acuerdan de Balaam cuando iba a pecar en desobediencia. Hasta un ángel con una espada le mandó allí, mire, para taparle el camino. Muchas veces decimos, hermano, hermana, por favor, ore, fíjese que yo quiero hacer esto, pero solo he encontrado muchos problemas y no se ha podido llevar a cabo. No, pues dele gracias a Dios, porque si lo que usted quiere hacer no se ha llevado a cabo, es porque no es la voluntad del Señor. Dos cosas, o no es la voluntad del Señor, o el enemigo se ha puesto también a estorbar, porque el enemigo también estorba. Entonces, lo bueno es que el Espíritu Santo nos da discernimiento. Aleluya. Él nos dice, ¿este estorbo es de Dios o es del enemigo? A veces Dios nos estorba porque no es su voluntad que hagamos lo que estamos haciendo, o que vayamos a hacer lo que queremos hacer. Amén. Amén. Y entonces, y a veces es el enemigo. Y cuando es el enemigo, entonces hay que reprenderlo. Amén. Amén. Te quitas de allí porque allí no naciste, diablo, te vas al abismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces ya dijimos, para que vayamos aprendiendo bien, ¿qué dijimos? ¿Quién fue el primero que se bautizó para darnos el ejemplo? Jesús. Jesús. ¿Qué pasó cuando se bautizó Jesús? ¿Qué pasó cuando Cristo se bautizó? ¿Se te quedó, mija? Se abrió el cielo. Se abrió el cielo, eso no lo había mencionado, pero pasaron dos cosas importantísimas, hermosas.
Descendió el Espíritu Santo. Muy bien, descendió el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la forma corporal, el simbolismo corporal del Espíritu Santo, porque dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal. O sea, que Él se mostró como una paloma. Amén. Entonces pasaron dos cosas. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal sobre el Señor. Y también dice que, ¿qué más dijo? ¿Qué más pasó en ese evento? Dios. Se oyó una voz, dice, una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, cuando la persona se está bautizando, me gustaría, pero yo creo que el viernes lo voy a hacer allá afuera, con los demás hermanos que van a venir se van a bautizar. Vamos a mostrarlo en foto y vamos a mostrarlo cómo es que se hace el bautismo. Amén. Aunque todos tenemos una idea, ¿verdad? Tú ya tienes una idea cómo es, ¿verdad? Vamos a un río, nos ponemos una bata blanca, y se mete al río, se mete el pastor, el hermano anciano de la iglesia. Entonces, se tapa uno la nariz y dice, yo renuncio al mundo y a sus deseos y me rindo a Cristo de todo corazón para servirle. Confieso que tú eres mi Dios, mi Señor y Salvador, y ahora a ti te pertenezco, me rindo a ti. Pai, vamos al agua y salimos. Cuando vas al agua, los pecados se van en el agua, y cuando estás entrando al agua, simboliza la muerte de Cristo. Amén. Cuando sales del agua, simboliza la resurrección de Cristo. Amén. Amén. De que nosotros morimos como Cristo y resucitamos igual que Cristo. Amén. Amén. Y ahora ya somos hijos de Dios y Dios nos confirma y nos sella con su espíritu. Amén. Amén. Ahora Aleluya. somos hijos de Dios. Después viene la carne asada. Aleluya, amén. Claro que sí. Ok, aprendimos dos cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, Lucas 3:21 ya lo leímos. ¿Por qué debo bautizarme? Muchas personas se quedan solo en creer en el Señor. Yo creo. Pero hermano, entonces vamos a estar igual que el mundo. Debemos de bautizarnos. Porque el mundo dice, yo creo en Dios. El diablo también cree, pero el diablo es salvo. El diablo está en el infierno y pronto será echado al lago de fuego con azufre, junto con el falso profeta y la bestia. Entonces, nosotros no debemos de quedarnos solo con creer en Dios. Dice, vamos a leer esa cita, Mateo 28, búscalo ahí, mija. Mateo 28. 28, 19 y 20. Sí, esa es la cita 28, 19 y 20. Si alguien lo puede leer rápido para que avancemos. 27, 28. Y entonces el Señor dejó una gran comisión aquí en la tierra, ¿verdad? Todos los cristianos, todos los que estamos aquí en la tierra, hermanos, Dios nos dejó con una misión. Como cristianos, ya como hijos de Dios, ya nos bautizamos, ¿verdad? Pero estamos hablando por qué debo bautizarme. Porque yo ya creí. Qué lindo que ya creyó en Dios. Pero debe de seguir el segundo paso. Y dice aquí, porque es un mandato de Dios, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios ya no debemos de ser desobedientes. Tenemos que cumplir la voz de Dios. Y el Señor dice en su palabra. Y se acercó a 28, 18, ¿verdad? 19. 19. ¿Lo encontraste, mija? 28, 19. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso le toca al pastor y al anciano, amén. Ellos no, hermanos, no se trata de agarrar voy a bautizar a los hermanos
y chu, no es que no los vamos a bañar, es que es a bautizarlos. Amén. Nosotros, el ministro tiene que decir, yo como fulano de tal, porque allá hay potestades. Amén. Cuando uno está bautizando. Hay en las regiones celestes, están celebrando fiesta y todo eso. Entonces, el ministro y yo como ministro del Evangelio de Jesucristo, delegado por Dios, yo te bautizo, Pedrito, Juanita, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo bautiza. No, que yo a veces he visto personas que van a bautizar y solo agarran a la persona y la tiran al agua. Eso no es bautizo, eso es bañarlo. Amén, aleluya. No, tenemos que hacerlo correctamente bien, hermano. Los siervos del Señor tienen que hacer las cosas como son, correctas. Amén. Amén. Tiene que, porque ahí está, mire, ahí está Dios arriba, los ángeles, las potestades, los arcángeles. Testigos. Los testigos están allí, que no los vemos. Aparte, por eso uno invita a muchas personas cuando va a haber bautizos, porque son testigos de que yo estoy renunciando al mundo de pecado, al mundo de tiniebla, al mundo de oscuridad, y yo me estoy trasladando de ese mundo a un mundo de luz, a un mundo de vida eterna, a un mundo de santidad, a un reino de obediencia, de paz, amén. Entonces, por eso tenemos que hacerlo. Tanto los ministros como el que se va a bautizar, todo se tiene que hacer muy correcto, hermano, como debe de ser. Aleluya. Entonces, el Señor dice que le dio autoridad a los discípulos. Entonces, el que está bautizando, el pastor y los ayudantes, son discípulos del Señor. Amén. Que están llevando a cabo la gran comisión. Entonces ellos están llevando a cabo esa ceremonia y tenemos que hacerlo con tanta reverencia. Amén. Porque es una ceremonia, hermanos. Amén. Con reverencia, con respeto, con todo eso así bonito, ¿verdad? Como cuando se celebra la Santa Cena. Amén. Amén. Cantando y dando gracias a Dios, alabando y adorando a Dios. Amén. Es bonito que se haga un tiempo primero de presencia, que le demos gracias a Dios, oremos dándole gracias a Dios y cantamos al Señor y luego hacemos el bautizo y luego las personas vienen y ya se cambian y se alistan y otra vez volvemos a darle gracias a Dios, a cantar y darle gracias, porque es como un servicio de bautizo. Amén. No es que vamos a bañar a los hermanitos, no es así. Sí, no se trata de eso. Hay que hacerlo muy bien. Hechos 3, ¿por qué debo bautizarse? Los primeros, dice aquí, hermano, donde estábamos leyendo en Lucas 3:21, que la multitud del pueblo dice que se bautizaba. Lucas 3:21, donde estábamos leyendo. Pero vamos a ir, busquemos Hechos, y mi hermano me busca, por favor, Hechos 2:38, rápido. Rolandito me busca Hechos 2:41. Danita me busca Hechos 8:12. Y mi hermana Heidi me busca Hechos 9:18. Y vamos a ver si nos alcanza. Tenemos solo 15 minutos. Entonces, dice, los primeros creyentes le preguntaron, vamos a leer la cita, ¿quién la tiene ya? 8 de Hechos 2:28. Sí, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, estamos confirmando lo que ya habíamos dicho, que Jesús cuando se bautizó, vino el Espíritu Santo. Todos nosotros somos sellados como propiedad de Dios. Amén. Cuando somos bautizados, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo para que recibáis el don del Espíritu Santo. Ahora podemos ver los creyentes se bautizaron y recibieron el don del Espíritu Santo. Así que, pues, que todos los que le recibieron su mensaje, fueron bautizados. Todos, hermanos, los que recibimos a Cristo, primero recibimos la palabra, creímos en el Señor. Amén. Entonces,
como creímos en el Señor, no nos vamos a quedar creyendo. Entonces, recibimos a Cristo en nuestro corazón y luego nos bautizamos. Hechos 2:41, ¿quién lo tiene? Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ajá, mire, ojalá vinieran aquí 3,000 personas. Qué lindo fuera, ¿verdad? Mire, qué lindo. 3,000 personas, mire, recibieron al Señor. Qué maravilloso. Hechos 2:41 dijimos, ¿verdad? Amén. Así que los que recibieron su palabra, tú recibiste la palabra y todos los que nosotros nos bautizamos, recibimos la palabra del Señor y por eso nos bautizamos, porque dice que por el oír viene la fe y por la fe la salvación de nuestras almas. Por el oír la palabra de Dios creímos en el Señor y ahora no queremos nosotros quedarnos como, oh, sí creo en Dios. No. Creyendo en Dios nos podemos quedar en la gran tribulación. Porque aunque la salvación nos salva, es un paso de obediencia. Tenemos que bautizarlo porque Dios lo mandó que nos bauticemos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 8:12. 8:12. ¿Tú lo tienes, mija? Ok, léelo en voz alta. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Muy bien, ¿verdad? Felipe era un evangelista. Y él andaba por todos lugares predicando el evangelio del reino de Dios. Y cuando hombres y mujeres, multitudes creían en la palabra, se bautizaban, dice, se bautizaban. Después de creer, no esperaban un año, 2 años, 3 años. A veces ponemos de pretexto, hermanos, que decimos, no, es que fulano, que yo no estoy bien, por eso no me... No, hermano, nunca va a estar bien. Nunca va a estar bien si no se bautiza. Lo que necesita es bautizarse porque Dios se va a encargar de arreglar su vida. Cuando nosotros no nos podemos salvar. Nosotros solos no podemos arreglar nuestra vida. Nuestra vida antes de venir a Cristo era mire, como un rompecabezas, como una madeja de hilo enredada que no sabíamos encontrarle ni el principio ni el fin. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor viene y va sacando hasta que se estira todo y todo Dios es el que va poniendo en orden todas las cosas. Amén, aleluya. Necesitamos nosotros bautizarnos para que seamos sellados y que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija a toda justicia y a toda verdad. Aleluya. Nosotros solo no podemos arreglar nuestros enredos. Aleluya, gloria a Dios. Cuando estábamos en el mundo. El enemigo solo quería enredarnos cada día más, ponernos trampas. Pero cuando ya venimos a Cristo, el Señor quitó todo eso y nos liberó. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer Hechos 8, 36, 38. Así todos estamos ahí, 8, 36, 38. Leo esta cita. Léalo en voz alta. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien, lo voy a leer nuevamente para los que están en las redes sociales, por si alguien de los que están allí ya creyó en el Señor, necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y el segundo paso no necesita mucho preámbulo, solo necesita ir a una iglesia, hablar con el pastor y decirle, yo ya creí en Cristo a través de la palabra, quiero bautizarme. Y entonces el pastor lo va a ayudar y lo van a llevar a bautizarlo. Entonces aquí dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco, miren que
él no creía antes, él iba leyendo la palabra y luego se subió, Dios le dijo a través del Espíritu Santo a Felipe que subiera a ese carruaje donde iba el eunuco y empezó a hablarle la palabra. Y luego ve el eunuco, ya había creído, en poquitos minutos ya había creído a Dios. Entonces vamos a sacar aquí una conclusión. Dos cosas que nosotros debemos, requisitos para que nosotros podamos bautizarnos. Es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Ese es el único requisito. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si creemos, esa palabra también se puede hacer. También, hermanos, si nosotros, ese es el único requisito, creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y que haya agua. No es que se bañe así como el cura que le echa unas pringuitas de agua en la cabeza. No, ese no es bautizo. Ese no es bautizo. El bautismo tiene que ser por sumergirlo en el agua. Porque representa la muerte de Cristo y la resurrección. Amén. Aleluya. Esas son dos cosas que podemos saber. ¿Qué significa cuando la persona entra al agua y tiene que mojarse completamente? Representa que muere a la vieja naturaleza, a la nueva vida. Muere a la vieja y nace a la nueva vida. Exacto, y también la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Amén. Amén. ¿Aprendimos, verdad? Amén. Muy bien. Amén, aleluya. Y mandó parar el carro y descendieron al agua y el eunuco y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, los dos, y le bautizó. Mire qué bonito, no ocupa tanto. No, es que todavía me falta que arreglar aquello, que todavía no he hecho esto, que todavía... No, hermano, no necesita nada. Solo creer que Cristo es el Hijo de Dios. Es lo único. Es que fíjense, hermano, que en algunas iglesias hay pastores que tienen que darle 6 meses de clase a la persona que recibió al Señor. 6 meses de clase para que se bautice. Pero según la Biblia, no es así. Y entonces, mire qué lindo, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo mandó a otro lado. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ya me imagino, iba en el carruaje cantando, alabando. Hay gozo en el Señor y alegría, se fue cantando en la carroza. Qué hermoso, ¿verdad? Es que, hermano, el gozo verdadero solo viene cuando realmente hemos creído en Cristo y somos obedientes a Dios y a su palabra. Amén. Amén, aleluya. Queremos ser obedientes a Dios, bauticémonos, hermanos. El que no se ha bautizado, bautícese en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ya vamos bien con el tiempo. Pablo también, vamos a buscar Hechos 9:18. Léalo, mi hermano. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo salvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Perfecto, gracias, mi hermano. Mire qué lindo. Y al momento, mire, cuando oró Ananías, porque Pablo de la manifestación de Cristo que se le mostró en ese como un rayo de luz, y esa luz tan resplandeciente le cegó los ojos, quedó ciego. Y entonces estaba por 3 días, dice, orando y estaba ciego y ayunando. 3 días no comió ni tomó agua el apóstol Pablo, estaba ayunando. Y estaba ese siervo. Qué lindo cuando hay siervos del Señor que están llenos del Espíritu y están orando, no saben, pero Dios les pone algo y los ponen a ayunar y los pone a orar. Y cuando uno es como cuando un soldado está vestido como soldado de Jesucristo y está preparado con el arma del Espíritu, ¿verdad? Lleno del poder de la presencia del Espíritu de Dios. Y a veces el Señor quiere usarnos, pero nos encuentra ya, no estamos bien, nos encuentra infragantes.
Pero cuando dice, oh, aquel varón está clamando por 3 días, a ese le gusta orar, ven, lo manda a hacer una misión, lo manda, ven, allá está Saulo de Tarso, que está ciego y está orando. El Señor sabía porque le dijo, mira, allá te está esperando Saulo de Tarso, le dice, porque él va a ver que un hombre entra por la puerta y que ora por él y que le caen las escamas de los ojos. Ay, Señor, pero si es un perseguidor, pero si es malo. No, él sabe, él ahora me va a servir, le dice. Él va a ser instrumento en mis manos. Por eso no importa, nosotros hermanos como humanos a veces decimos, este mundano que le va a servir a Dios, este pedernido pecador que le va a hacer, que le va a servir al Señor. Hermano, cuando Dios lo limpia, wow, va a ser un siervo. Amén, viviente, aleluya. un siervo santo, lleno del poder del Espíritu de Dios, y le va a servir al Señor. Amén. Va a ser de gran testimonio para el Señor. Amén. Entonces lo manda a orar y ahí dice que cuando Ananías llegó a esa misión y le puso las manos en la cabeza y oró, le cayeron las escamas de los ojos y abrió los ojos y pudo ver. Qué lindo, ¿verdad? Porque aquí dice, ve, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, nomás oró por él y vamos, patito al agua, a bautizarse. Amén. No hay tiempo de esperar, hermanos, porque los hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar listos como si Cristo viene al rato, como si Cristo viene en el próximo momento, como si Él viene en la noche. Por eso tenemos que cuando creímos en Cristo, debemos de bautizarnos cuanto antes posible para estar listos, hermanos. Y los que ya estamos bautizados tenemos que estar llenos como Ananías del poder del Señor, del Espíritu, porque no sabemos, Dios necesita, dice la palabra del Señor, que la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Y a veces sabemos obreros, pero no andamos con armas, no estamos preparados. Entonces Dios no nos puede usar. Necesitamos estar preparados para que Dios nos mande a visiones. Amén, aleluya. Entonces vamos a ver aquí y dice que, qué lindo, y aquí dice que recobró las fuerzas. 3 días sin comer, recobró las fuerzas, dice, y estuvo por algunos días con los discípulos en Damasco. ¿Por qué se fue? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué se fue con los discípulos que estaban en Damasco? Porque él se fue para estar en unidad con la palabra, para estar aprendiendo la palabra, porque después de allí a predicar la palabra del Señor, hermano. Dios los quiere utilizar. Hay personas que solo se bautizan y comienzan a predicar la palabra del Señor. Comienzan a servirle. En el verso 20 lo dice. Enseguida dice, gracias. Enseguida dice en el versículo 20, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Muchas personas, por eso hermanos tenemos, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si usted ya creyó en Cristo a través de la palabra, bautícese, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios necesita siervos, necesita siervas. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es una sierva? Es un servidor, una servidora de Dios. Amén. Dios necesita servidores en su viña, amén. Aleluya. Dios necesita ministros de alabanza, Dios necesita pastores, Dios necesita evangelistas, Dios necesita ujieres, Dios necesita ancianos, Dios necesita todos que le sirvamos en todos los aspectos. Todos nosotros tenemos talentos, tenemos dones, que no sabemos, hermanos, qué talentos hermosos tenemos, pero solo se van a descubrir cuando ya conocemos a Cristo. Entonces, dice aquí, 2 versículos más y ya terminamos, hermanos. Vamos a buscar 16:33. Hechos 16:33. Y vamos a leer desde el 30. Desde el 30. ¿Puede leerlo, Dana? ¿Lo tienes tú ya? Ok, lo buscas. Hechos 16:33. Amén. Léalo, mi hermano Víctor, en voz alta. Desde el 30, Sí. y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Perfecto. Lo voy a leer aquí otra vez para que oigan los de la cámara. Dice aquí, sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted también puede hacerse la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo aquí el apóstol Pablo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No solamente cuando creemos nosotros, toda nuestra casa poco a poco van recibiendo la palabra y se van rindiendo al Señor, amén. Amén. Debido a nuestro testimonio y el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor. ¿A quién le hablaron la palabra del Señor aquí? Al carcelero de Filipo. Al carcelero de Filipo le hablaron la palabra porque él no conocía. Él era un soldado, fíjate, digamos que hay una cárcel y ahí está el security, digamos, ¿verdad? El carcelero. El security está ahí con el arma cuidando que no se salgan los presos. Y que de repente un gran terremoto, Pablo y Silas estaban orando en la cárcel en el cepo, de más adentro, y orando, hermanos, la oración hizo que se temblara todo ese lugar, se cayeron las puertas, hermanos, se cayeron todas las cadenas de los presos, hermanos. Miren lo que hace la alabanza, lo que hace la alabanza, la adoración. Se cayeron todas las cadenas de los presos y las puertas se abrieron, hermanos, y todos los presos fueron libres, hermanos. Aleluya. Qué tremendo. Y no solamente fue salvo, hermano, el carcelero de Filipos, toda su familia, así como le dijeron, como le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, así sucedió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Qué hermoso, hermano. Y mire qué lindo lo que dice aquí. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, no importa qué hora era, no sabemos si era las 12 de la noche, la 1 de la mañana. Bueno, pues en otro versículo dice, y como a la medianoche, dice en otro versículo, ¿se acuerdan? Y como a la medianoche dice que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Amén. Y todo lo que aconteció después de la alabanza, hermano. Cuando aquí se está alabando y adorando a Dios, hermano, yo le invito a que todos adoremos y alabemos. Amén. Porque usted no sabe las maravillas que Dios está haciendo. Y tomándoles en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó las heridas. Mire, o sea que ellos estaban golpeados. El Pablo y terremoto. Silas estaban golpeados, no solamente del terremoto, es que antes de eso lo habían apaleado y lo habían dejado por muerto porque había una mujer que adivinaba. Antes de ese acontecimiento lo llevaron preso porque lo que pasa es que salía una muchacha diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, pero no lo hacía porque era pitonisa. Y entonces Pablo se dio cuenta que era un espíritu de adivinación que había allí. Y entonces vino y le dijo, espíritu, sal de ella y déjala libre. Y se enojaron los patrones de la señora, de la muchacha, porque ellos hacían mucho dinero adivinando. Entonces se enojaron, le dieron una gran paliza a toda la comunidad y lo mandaron preso. Entonces Pablo y Silas estaban heridos en la cárcel. Amén. Por eso es que estaban heridos. Y cuando pasó todo esto de la cárcel, que los presos fueron liberados, entonces pasó que estaban heridos. Y mire qué lindo, cómo Dios cambió el corazón de este hombre, el carcelero de Filipos. ¿Por qué se llama el carcelero de Filipos, hermanos? Porque era el carcelero. Porque Él- cuidaba a los presos. Ajá. El lugar se llamaba Filipos y ahí empezó La iglesia. la iglesia de Filipos, en Filipenses. La iglesia, la carta de los filipenses, la iglesia a los filipenses, allí comenzó y por eso se llama la carta a los filipenses, y ahí comenzó la iglesia con el carcelero de Filipos. Ellos fueron los primeros
en empezar la iglesia. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, le lavó las heridas, mire qué lindo, lo sacó al apóstol Pablo y así y le lavó las heridas y llevándoles a su casa, dice, se regocijó. Hermanos, todos los que reciben a Cristo reciben fuerza, reciben fortaleza, reciben salud, reciben gozo, hermanos. Es hermoso eso. Amén. Entonces estamos, el último versículo dijimos para terminar. Hechos 18:8 y ahí terminamos. (18:8) dice, y Crispo, lo voy a leer yo para más rápido, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Todos los que creemos en el Señor hemos sido bautizados, hermanos. Y luego, hermanos, porque una cosa es ser sellado con el Espíritu, otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo, es otra cosa. Y ahí terminamos, hermanos, y la próxima, el viernes vamos a dar la clase, se llama 3 preguntas. ¿Qué es el bautismo? Y toda esa explicación. Eso lo vamos a hacer el viernes y esperamos que ninguno de los hermanos que se van a bautizar se queden en casa. Así que vamos a orar, hermanos. Aleluya. No sé si cantamos otro canto en lo que oramos al Señor. Bendecimos a todos los hermanos de las redes sociales que ya se nos olvidó saludarlos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre. No sé si mi hermano Víctor quiere orar para despedir el culto. Gloria a Dios. Presta el micrófono, cielo. Oremos por el hermano Víctor que tiene un dolorcito en el lado izquierdo. Oremos todos en lo que el hermano está ministrando en la alabanza. Oremos por el varón. Gracias, Pongámonos todos de pie. oh, Vamos con poderoso la frente, eres, por mí. Señor. En ti está nuestra fuerza, Señor. Padre bendito, venimos orando por Oh, este gracias siervo, Padre por de tu la gloria. Espíritu Santo, Quebranta Señor. ese dolor, Señor amado. Quebranta, desvanece, Señor. Quita ese dolor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Que se Señor. quite, Gracias, Padre. gracias. Sea libre, sea sano tu siervo para tu honra y para tu Gracias, gloria. Padre. Oh Dios del cielo, desde la cabeza hasta la planta de su pie, Bendito sea sea sanado, mi Dios, hermano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda. Oh, glorifícate, Rey de gloria. Lo bendecimos con salud. Lo bendecimos.